Bienvenidos a otra emisión de nuestro podcast Notas al Pie. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con el escritor Joan Pico. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué opinión le merece el evento teórico del Premio Nacional Emilio Bayaga? Me parece excelente, han sido paneles muy polémicos por la propia concepción de ellos. Por ejemplo, el que acabamos de ver por la mañana fue dedicado a la literatura para niños y el propio título era una provocación. Literatura para niños, un género para la liliputiense, es decir, entrando en polémica con esa visión a veces venida menos de la que ve la literatura para niños como un género menor. Entonces, por supuesto, ahí los autores que esencialmente escriben para niños polemizaron y rebatieron esa idea que era simplemente eso, una provocación. Otro panel muy polémico fue el dedicado a los premios literarios, es decir, en Cuba dar un premio literario es una verdadera odisea porque a veces el premio es la única manera que tiene el autor de entrar en el catálogo de una editorial y de publicar en esa editorial, mucho más ahora con la carencia de recursos que hay. Entonces un premio siempre se presta a la discusión. En el panel se exploraron todas esas aristas, todas esas polémicas. Resultó interesante porque los integrantes del panel resumían ese mundo de una manera muy singular. Por ejemplo, ahí estaba Luis Youssef, que además de recibir uno de los premios más cotizados que se da en el panorama editorial cubano, que es el premio Nicolás Guillén, es director de una editorial. Entonces él está en esa doble condición de haber recibido un premio que en Cuba se presta mucho al celo. Aquí quizás sería conveniente decir hasta la envidia. Y además dirigir una editorial y decidir él mismo digo aquí como una licencia, ¿no? Es decir, él al frente de un equipo, qué libro se publica y qué libro no se publica. Entonces su presencia fue significativa para ese panel, pero ahí se discutió de todo. Incluso se discutió en el caso cubano que ahora los premios están un poco como de capa caída por las mismas carencias materiales, pero en un tiempo de mucha bonanza, como puede ser la primera década del 2000, habían escritores que escribían para los premios literarios, es decir, estaban escribiendo una obra y no pensaban en el gozo de la cuartilla en blanco, en el sufrimiento, en la ética que requiere la escritura, sino en cubrir una ganancia económica con un premio. Ese fenómeno también se dio y todo eso se exploró en un panel que a mi juicio fue bastante polémico. Te hablaba de otro dedicado a Emilio Bayaga. Emilio Bayaga, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo vemos? Dedicado al autor que le da nombre al evento. Que ha sido un autor que la crítica, un consenso de la crítica es que no ha sido colocado en la justa medida. Entonces allí se hizo un paneo por toda la recepción que ha tenido Emilio Bayaga por parte de la crítica cubana. Entonces creo que el programa teórico ha quedado bastante bueno, podemos decir así, y ha estado lleno de personas. Me parece que la asistencia de público, estos eventos casi siempre, y en específico los paneles teóricos a veces no reciben esa cantidad de público, pero me parece que ahora se puede dar con un canto en el pecho que ha habido un público y no el público cautivo ese que tú sabes que a veces se lleva al evento encañonado por una escopeta. Tiene que sentar ahí, no, ha sido un público que ha ido a participar de la literatura. ¿En qué se encuentra trabajando actualmente Joan Pico? Bueno, es decir, mis dos últimos proyectos fueron esencialmente proyectos de ensayo. El primero fue de poesía. Estoy casi convencido que a no ser que pase un gran milagro no volveré a la poesía. Y estoy trabajando actualmente en una especie de continuación de ese último libro de ensayo, que era un libro que exploraba los vínculos entre Alexis de Tocqueville y José Martí en cuanto a la visión de la cultura estadounidense. Yo creo que la cultura estadounidense es fundamental para el cubano, para el pueblo cubano. Parece que estamos muy distanciados, pero creo que los destinos de Cuba en el futuro pasan por una interpretación de esa realidad de ese pueblo. Es decir, no podemos vivir, como tampoco puede vivir México ni ningún país de Latinoamérica, al margen de esa cultura y de un país tan desarrollado que signa los destinos de este hemisferio. Si Alemania, por ejemplo, lo hace en Europa, creo que Estados Unidos en América, en el sentido en que descifremos mejor la cultura de ese país. Creo que eso será interesante para el futuro de nuestra nación. Y en eso estoy trabajando. Es un libro que continúa esa indagación del último texto
en la comparación que ya no se queda en Tocqueville y Martí. Tocqueville es un autor esencial para conocer los Estados Unidos. Lo visitó solo durante 6 meses, pero publicó un libro monumental que se llama Democracia en América. Entonces ese libro y toda la visión que hay de Martí en las escenas norteamericanas, en los tomos 9, 10, 11, 12 y 13, se presta mucho a la comparación. Es una comparación que se esbozó en ese texto que se llama Lectura de Norteamérica, pero que tiene tela por donde cortar. Y entonces en este nuevo proyecto continúo esa comparación y traigo a colación otros autores. Todo eso está en ese libro, que el reto es que quede cuerdo, ¿no? Que quede coherente, porque al meter muchos autores y que, como te decía anteriormente en una conversación anterior, que pueda suplir las exigencias de las exigencias académicas de mi desempeño como profesor en el Instituto Superior de Arte, y al mismo tiempo cumplir con los requerimientos de un libro en una editorial. Es decir, tratar de jugar en las dos novenas. Muchísimas gracias, Joan. Y a usted le propongo que escuche esta entrevista completa a través de nuestro canal de iVoox y que nos sigas en nuestras redes sociales para que te enteres de todo lo que ocurre desde la cuna de la literatura cubana. ¡Abur!